Nuevamente uno viene explicando que esto iba a suceder y bueno, y ahora se está precipitando, pero no es ni más ni menos que el hecho de que Argentina se encamina hacia un default. Ujú. O sea, hoy lo que tenés es un repudio por los activos domésticos, o sea, por los activos argentinos. Eso se refleja en que se están desprendiendo posiciones de bonos y la caída del precio de los bonos significa que aumenta el riesgo país. Por otra parte, están cayendo las acciones argentinas y obviamente el peso pierde valor contra todos los bienes, o sea, y el dólar es un bien más de la economía. Con lo cual, el motivo por el cual todos los activos argentinos están perdiendo valor tiene que ver con que Argentina inexorablemente se encamina hacia un default. Además, o sea, las declaraciones de Macri han sido absolutamente desafortunadas, echándole la culpa a Cristina, lo cual es peor que un adolescente, porque la verdad es que si Cristina tiene vida electoral es por culpa de la ineptitud, de incompetencia y falta de coraje de este gobierno, que desde un primer momento erró cuando prefirió Marcos Peña quedarse con Alfonso Pratgay y vinieron con esto del gradualismo, donde siempre en la historia argentina terminó mal el gradualismo. Y bueno, lo que pasa es que el punto era preservar los privilegios de casta de la corporación política. Entonces el ajuste no tomó lugar en tiempo y forma, y bueno, hoy, digamos, el año pasado terminamos en el Fondo Monetario Internacional para evitar un default y una hiperinflación, pero uno ve que va corriendo el tiempo y no hay intenciones de corregir verdaderamente el despilfarro de la corporación política, con lo Ujú. cual Argentina inexorablemente camina a un default y también es cierto que la oposición propone como soluciones cosas que en realidad en lugar de arreglar el problema lo complicaría aún más. O sea que, a ver, no tenemos la enfermedad, pero tampoco tenemos remedio para, por No, lo menos por lo que se ve y lo que tenés a mano, digamos. exactamente, Mm. no hay remedio para esto porque no sería practicable, por decirlo de alguna manera. Nosotros Ujú. con Giacomini estamos proponiendo en nuestro nuevo libro que sale ahora a mitad del mes de mayo, hacer una reforma del Estado que baje 15 puntos el gasto público en términos de PBI a nivel consolidado y 10 puntos los impuestos, pero el problema es que en esa reforma perdería la corporación política y los políticos no están dispuestos a renunciar a sus privilegios de casta. Ujú. Todo esto que está pasando, el riesgo país, vos lo has explicado recién, tiene que ver con la no confianza. El dólar en relación al peso también es no confianza en nuestra moneda, en el peso, por eso el dólar ahí está apreciándose. ¿Tiene techo El dólar esto que está ocurriendo? Riesgo país y dólar, ¿tiene techo en este momento? no, no tiene techo. No tiene techo porque el dólar está reflejando la pérdida de poder adquisitivo del dinero y Ujú. básicamente el dinero pierde valor porque es la moneda que emite el político argentino y por ende no puede valer ni excremento porque los políticos argentinos no sirven ni para bono. Y, y el riesgo país tiene que ver con la solvencia del país y también con la voluntad de pago. Y cuando Ujú. vos escuchás a los distintos políticos no quieren tomar ni siquiera las medidas que aseguren la solvencia y mucho menos tienen voluntad de pago, con lo cual, digamos, el riesgo país, o sea, Por eso este puede impacto, ahora vemos caer las cualquiera. acciones argentinas allí en Wall Street, etcétera, más del 10% están cayendo. Bueno, tiene que ver con esto que estás explicando vos, es esto, esta desconfianza. Exactamente. Ah, Pero lo que pasa es que hay desconfianza porque los fundamentos de la economía son muy malos ajá. y todas las medidas que vos necesitas tomar para corregirlos, en realidad cuando escuchás al oficialismo y a la oposición son todos en la dirección incorrecta, con lo cual, digamos, difícilmente Argentina puede evitar este desastre. Vos cuando decís default, le explico a la gente, es dejar de pagar, cesación de pago. Tenés compromiso de deuda, ahora caer en default es no pagar. ¿Qué implicaría?
más allá de lo que ya estamos sufriendo en la Argentina, el no pagar, es decir, ingresé nuevamente en una cesación de pagos. Bueno, pensá que Argentina cuando entró en default en el 2001, el riesgo país llegó a estar en promedio en 5.000%, o sea, Ajá. una sobretasa de 50 puntos porcentuales. Con lo cual, imagínate que si esa es la tasa para el soberano, lo que puede ser la tasa para una empresa, con lo cual todo este proceso te generaría un derrumbe de la inversión, te generaría una huida del ahorro, con lo cual en ese contexto vos tendrías una caída del nivel de actividad, caería el empleo, caerían los salarios reales y veríamos los niveles de pobreza e indigencia en niveles estratosféricos. Y no hay a quién pedirle. Porque también es eso, te decir, bueno, no me presta más el fondo, no, bueno, voy, Javier me presta, pero ¿en qué Es que, condiciones? ¿Quién te presta? Volvemos a los buitres, pero, ¿no? Porque es algo no, lógico, ¿eh? no, pero es que fuimos al fondo porque ya no nos presta más nadie. Ahí está. Es decir, los buitres, si vos querés, Buitre mal llamado buitre, porque si vos no querés el buitre, pagá, y si no querés al fondo, pagá, y si no querés pagar, administra bien, ¿eh? Exactamente, ese es ¿Eh? el punto. O sea, a lo que se llama fondos buitres son aquellos que compran títulos de países que están en default. Si vos no defaulteás, no hay buitres. O sea, Sí. con lo cual, digamos, o sea, en realidad los buitres existen porque existen gobiernos que no pagan. Es decir, gobiernos espantosos como los que emanan de políticos repugnantes como los que tiene Argentina. Ahora, ¿qué para estar, como hablamos siempre, con los pies sobre la tierra, qué futuro nos espera, Javier? Porque ni los que están, ni los que quieren ser, tienen la receta. Eh, O la tienen y no la quieren aplicar, no sé. la receta existe, Ah, pero no la quieren aplicar porque va en contra de sus intereses. ujú, Ese es el gran problema. O sea, nosotros, digamos, con Giacomini estamos proponiendo cómo salir de esto. sí. Pero a los políticos no les interesa. Los políticos quieren seguir robando, Ujú, quieren seguir viviendo de parasitar al sector privado. O sea, entonces, y lamentablemente son ellos los que tienen el poder y además es un sistema cerrado. Fíjate que en el 2001 hubo aunque se vayan todos y sin embargo siguen estando los mismos, más la prole, más sus amantes, más todos los colaterales. sí, sí. El mundo, cuando hablas del mercado, no es el mercado puertas hacia adentro solamente, sino hacia afuera. ¿El mundo se adelanta a esto que vos estás planteando, por ejemplo? Es decir, estos van a ir a cesación de pago, empezamos a sacar el pie del acelerador, empezamos a sacar los pies del plato. ¿Es eso lo que está Y, ocurriendo hoy? y sí, exacto. A ver, si Ah, vos, digamos, o sea, estás viendo que no te van a pagar, ¿cómo te vas a quedar en esos activos? Vas a claro. tratar de salir lo antes posible. Mm, mm. Y eso comienza en el mundo, comienza en Wall Street y sigue acá. Porque, a ver, la bolsa ayer tuvo una caída importante. Bueno, es como que... Pero, ¿por qué? Explícame a aquellos que no sabemos. ¿Por qué esto ocurrió ayer cuando empezó el día financiero? ¿Viste? Ahí empezó a caer. ¿A raíz de qué? ¿De que el presidente dijo la Argentina quiere volver al pasado? ¿O el libro de Cristina? ¿Qué pasó? Y yo creo que las declaraciones de Macri fueron un gran detonante, ¿no? Ajá. Es decir, sumada... A ver, pero igual, no es que Argentina, el riesgo país, subió ahora, ¿eh? Viene subiendo sistemáticamente desde el 28 de diciembre del 2017. Sí. Y por los números que vemos hacia atrás, no estamos en el récord histórico de la Argentina, ni mucho menos. Sí, bueno, está bien, pero eso después toma dinámica y fíjate cómo se acelera. Ajá. Eso, digamos, eso después se toma una dinámica digamos, de aceleración con lo cual lo importante es que veas cómo se está deteriorando. Cuando vos ves la tendencia es que sube y cada vez, o sea, esto es peor. Entonces, lo que vos tenés que identificar es que lo del presidente Macri, digamos, echándole la culpa a Cristina es una irresponsabilidad total, porque es cierto que el kirchnerismo fue un desastre, es cierto, digamos, que es una plaga y es cierto que si vuelven, digamos, nos van a llevar a Venezuela, pero la realidad es que si el kirchnerismo tiene chances es porque este gobierno es un gobierno de inútiles y de cobardes. Pero vos fíjate esto, el desastre que causó el 28 de diciembre, ¿no? Porque
el 17, porque la actividad que se expandía del 4,5 terminó cayendo 2,5, porque la inflación minorista que venía al 18 terminó en el 48, la inflación mayorista que venía al 12 se fue al 18, ¿sí? Digamos, Sí, sí, te aumentó el desempleo, te aumentó la pobreza, te aumentó la indigencia, ¿sí? Digamos, te cortaron el financiamiento y tuviste que ir al Fondo Monetario Internacional, te patinaste 20.000 millones de dólares de reserva, y en todo ese contexto, ¿a quién echaron? A Sturzenegger, no a Marcos Peña. Sí. Listo, bueno, entonces, digamos, está claro que la corporación política nunca pierde, o sea, y si tienen que elegir entre un político apestoso y un técnico, prefieren quedarse con el político. Yo me trato, ¿no? De sentarme en el lugar de un empresario ahora, de un industrial, de un comerciante que tiene que pagarle a sus proveedores con una factura que está ahí en dólares y viste y depende del dólar el momento que tiene que pagar la factura y pues, digo, qué difícil, ¿no? Qué difícil porque no es esto compro, vendo solamente, es lo que significa para la economía real esta situación de la que estamos hablando, Javier. Bueno, por eso, digamos, bueno, por eso cuando ocurren estos fenómenos se descoordina ahorro-inversión y es lo que se te deriva en esta caída brutal del nivel de actividad y el empleo y que se destruyen salarios reales y ves más pobres e indigentes. Justamente de eso se trata, es decir, vos cuando además, por ejemplo, metés inflación en la economía, la inflación es al sistema de precios lo que un ruido a la comunicación, entonces, o sea, el sistema se empieza a descoordinar en su funcionamiento, por eso, digamos, las cosas también... Es que yo pienso en los precios esenciales, en la nafta, en las tarifas que quedaron... Todo eso ya quedó en el pasado, porque hoy modificó todo. ¿Quién te va a mantener un precio con esto que está ocurriendo? ¿Quién va a mantener el valor del combustible si también está subiendo el petróleo? Digo, ¿entendés? ¿Por qué lo va a mantener? Es imposible directamente. No, bueno, a ver, pero nunca deberían haber ido por esas medidas. Claro. Pero fíjate, esta es la parte importante, porque significa dónde está el core central del problema. El core central del problema es que la casta política no quiere renunciar a sus privilegios. A ver, cuando empieza la suba de tasa de interés a nivel internacional, te queda claro que vos no podés mantener este déficit de cuenta, no podías mantener el déficit de cuenta corriente. Eso significa que vos o bajaba la inversión, que no era mucha, o subía el ahorro doméstico. El ahorro doméstico tiene dos componentes, el ahorro privado y el ahorro público. El ahorro privado, digo, la verdad es que los argentinos de cada 2 pesos que ganan ahorra 1, con lo cual son los que más ahorran en el mundo. Entonces, digamos, ok, tenías que ir y mirar en el sector público. Cuando vos miras el sector público, para que aumente el ahorro, tiene que o bajar el gasto o subir los impuestos. Sí. Como la verdad es que los impuestos son los más altos del mundo, para el que esté en blanco te debería haber bajado el gasto. ¿Y qué fue lo que hicieron? Subieron los impuestos y devaluaron. ¿Para qué devaluaron? Para empobrecer a los argentinos en dólares y de esa manera que no tocara el gasto público, es decir, los privilegios de casta. Entonces, digamos, empobrecieron a todo el mundo. En toda esa descoordinación que generaron, digo, te aumentaron los pobres y los indigentes y armaste un desastre. Entonces, ¿qué hicieron? Para que ahora no se le complicara más la cuestión en términos de precio, salieron y avanzaron sobre los derechos de propiedad de las empresas. Entonces, ¿para qué? Para seguir sin tocar los privilegios de casta. Vos fíjate, la señora Carrió no tiene ningún problema en meterle la mano en el bolsillo a las empresas, sí, en decirle qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer cuando, digamos, cuando jamás en su vida, digamos, manejó algo, ¿me comprendés? Sí. Y si ella, digamos, desde una poltrona va a darme una ley determinando qué comprar, cómo hacerlo, cómo venderlo, sí, alguien, digamos, absolutamente incompetente, digamos, diciéndole cómo tiene que actuar a un tipo que vive en la trinchera. Pero eso sí, cuando le tocaron el privilegio de casta de ella, que es los pasajes, ahí puso el grito en el cielo. Bueno, es eso, esos son los políticos. Ay, y en medio estamos todos nosotros en acción, claro, acá, laburando y tratando de salir adelante. Te mando un abrazo grande, Javier, gracias como abrazo siempre. Gigante, Eduardo, muchas gracias, Javier Milei, saludo ahora, me voy a la City porteña, acá donde está el dólar en este momento en 47 pesos con 30.